Bien, lo que vamos a empezar a ver ahora es un poquito lo que se refiere a los tipos de datos en Java. ¿Ah? Lo primero, cuando trabajamos en la parte de tipos de datos, es importante tomar en cuenta de que tiene que aparecer un término que se llama variable. Ese término, variable, es un término que nosotros lo utilizamos en programación para hacer referencia a un espacio que se reserve en la memoria, ¿ah? En la memoria para almacenar un valor dentro de un determinado programa. O sea, si yo estoy trabajando con programas y necesito almacenar valores, voy a tener que crear variables, una o las que necesite. Una variable puede almacenar un único valor a la vez, pero requiere que se la defina con un tipo de datos. O sea, yo en una variable voy a guardar un único valor a la vez. ¿Ah? Un único valor a la vez. Recuerden que es un espacio de memoria, por lo tanto, todo valor que yo guarde, que yo asigne a una variable, se me va a guardar en la memoria. Y requiere ser definida con un tipo de datos, o sea, dependiendo del dato que yo vaya a guardar, va a ser el tipo de dato que yo tengo que definir o que le tengo que dar a esa variable. Dentro de los tipos de datos, tenemos los datos en general, los datos que utiliza Java son los primitivos y los datos de tipo objeto, ¿ah? De la librería estándar de Java, por ejemplo, que los vamos a ver más en profundidad más adelante. Pero ahora lo importante es saber que los datos primitivos se refieren a ese término porque son aquellos tipos de datos que se vienen utilizando desde los primeros lenguajes de programación. No son nativos de Java, o sea, no nacieron con Java, no los inventó Java, y por lo tanto no requieren de una invocación especial, y solamente definimos el tipo de dato y el nombre de la variable que le queremos dar. O sea, la variable va a ser de un determinado tipo. ¿Ah? O sea, cada variable que yo me cree va a ser de un determinado tipo de datos. En el caso de los objetos podemos decir que tienen asociados propiedades y funciones específicas y requieren, en muchos casos, de una invocación especial para poder ser utilizados. Eso lo vamos a ver más adelante, pero lo importante es que recuerden que por un lado están los primitivos y por el otro lado están los del tipo objeto. Dentro de los primitivos, dentro de los datos primitivos, a grandes rasgos tenemos los numéricos y dentro de los numéricos separamos numéricos enteros, como es lo que están viendo ahora en esta tabla, en donde tenemos cuatro tipos de datos: el byte, el short, el int y el long. ¿Ah? Byte, short, int y long, cada uno con los tamaños que ocupan memoria, ¿ah? Y los valores soportados. Esto de los valores soportados obviamente no es para que ustedes los sepan de memoria porque es imposible, pero más o menos para que vean los rangos de acuerdo a lo que ustedes vayan a guardar. Que si yo un short, yo no voy a poder guardar un short, ¿ah? No le voy a poder asignar a una variable de tipo short, no le voy a poder asignar un valor que sea 1.000.000, por ejemplo. ¿Por qué? Porque soporta dentro de ese rango tanto del lado positivo como del lado negativo. En el caso del long, lo mismo. Fíjense que es enorme el tamaño de los valores soportados. ¿Ah? Pero una cosa importante, todos los datos, todos los tipos de datos primitivos se escriben con minúscula, como ustedes lo están viendo ahí en la tabla. Los nombres están con minúscula, tienen que ser escritos con minúscula. Después ustedes más adelante van a ver cuando profundicemos en los tipos de datos, cuando utilizamos con la letra mayúscula al inicio. ¿Ah? Bien, por otro lado, dentro de los numéricos también tenemos los decimales. Los decimales, hay dos tipos fundamentales que son el float y el double. ¿Tá? Son números que soportan valores con una determinada cantidad de dígitos después de la coma. ¿Tá? Entonces, uno, como es el float, es de simple precisión y el double es de doble precisión. Es cuando yo quiero almacenar o ser específico o muy, muy puntilloso, muy exacto, en los valores que obtengo de una determinada operación, por ejemplo, o de un valor tipo pi, ¿ah? Que lo vamos a ver ahora más adelante, la constante pi, que también es un valor bastante largo, lo tengo que definir de alguno de estos dos tipos. Bien, por otro lado, ya salimos del ámbito de lo numérico, tenemos lo que son los datos booleanos o datos lógicos, que creo que
no son, no son extraños para ustedes, porque estaríamos hablando de aquellos datos que tienen que ver con la tabla de la verdad, con lo verdadero y con lo falso. O sea, yo puedo tener una variable que en determinados momentos sea verdadera y que en determinados momentos tenga un valor falso, porque en el programa lo necesito para determinada operación, por ejemplo. Pero recuerden, el boolean, fíjense que sigue estando en minúscula, soporta valores verdadero o falso. Ya no estamos hablando de números enteros ni números con coma, sino que estamos hablando de verdadero o falso. En algunos programas también estos valores de tipo booleano se los relaciona o se los considera como 0 o 1. Y por último tenemos dentro de los primitivos el tipo carácter, o sea, o la variable de tipo carácter. En ese caso, el char está asociado a lo que es la tabla Unicode, o lo que comúnmente conocemos como la tabla ASCII. Ahí está hay un enlace para que ustedes, si se quieren familiarizar con la tabla Unicode, pero es básicamente la tabla que contiene todas las letras, todos los números, todos los símbolos, ¿sí?, que utilizamos dentro de la computadora. O sea, va a estar la arroba, va a estar el simbolito del corazón, va a estar el símbolo del igual, va a estar el signo de pregunta, el numeral. O sea, eso todos son símbolos específicos que están soportados dentro de la tabla Unicode. Bien, los tipos de dato objeto, como dijimos, tienen asociados funciones, ya son tipos de datos que son nativos de Java, o sea, fueron creados y aparecieron o fueron mejorados dentro de Java porque se les agregó determinada funcionalidad. Obviamente que hacen determinadas acciones, hacen que sean más fáciles y nos permiten también, por ejemplo, poder ahorrar código a la hora de escribir. Dentro de los tipos más comunes tenemos el scanner, tenemos el array list y tenemos el string. El tipo de dato string, que es el que más ustedes van a utilizar también, permite almacenar una cadena de caracteres. ¿Qué es una cadena de caracteres? Es una palabra, o puede ser una frase también, pero normalmente va a estar asociado a palabras, a códigos alfanuméricos. Por ejemplo, puede ser un código de un producto que tenga letras y números o tenga determinado símbolo. Después vamos a ver que hay determinados símbolos que son podemos decir que son reservados, que no se pueden utilizar porque solamente Java, el sistema operativo los utiliza. Bien, estos tipos de datos, en el caso del string, se declara exactamente de la misma forma que los anteriores. Que eso es lo que vamos a ver ahora, declarar una variable. Cuando nosotros declaramos una variable, lo que estamos diciendo es me voy a crear determinada variable que tiene tal nombre y va a ser de determinado tipo. Por eso antes de crear una variable, yo tengo que saber qué tipo de dato voy a almacenar. ¿Sí? Entonces yo tengo que saber si es un número, y si ese número es un número entero o un número decimal, porque yo tengo que determinar si va a ser un short, si va a ser un byte, si va a ser un long, si va a ser un int, o va a ser un float, o va a ser un double. O sea, lo importante es tener bien en claro cuál es para cada uno. Entonces, por un lado es eso, determinar qué dato se va a almacenar. Y por otro lado, determinar también el nombre de la variable, que es algo importante, porque la variable yo la voy a hacer referencia a ella en determinados lugares del programa. Entonces el procedimiento es básico. Por un lado el tipo de dato, espacio, el nombre de la variable. Tipo de dato, ya los vimos. Los numéricos enteros, los numéricos decimales, los booleanos, todos esos que nosotros ya vimos. Vamos a tener que saber, bueno, a ver, si yo voy a hacer determinada operación y esa operación me va a devolver un número entero, me voy a crear una variable de tipo int. Entonces ahí ustedes ven el ejemplo abajo como dice int, porque es un entero, edad. Ese es el nombre de la variable. Edad vendría a ser el nombre de la variable. Los símbolos, una aclaración, los símbolos de mayor y menor es simplemente para que quede una referencia que estoy hablando del nombre de la variable. No los tengo que poner en la práctica. Entonces le pongo int edad. Una cosa importante y una buena práctica es que la variable, por ejemplo, tenga la posibilidad de tener el nombre o en el nombre hacer referencia a lo que yo estoy guardando. Yo ahí no le puedo poner int Pepe,
¿Por qué? Porque bueno, cuando lea el programa a lo mejor Pepe no me va a dar la idea de que ahí va a estar guardada una edad. Entonces, siempre es conveniente que se le llama, que esté relacionado a la mnemotecnia, o sea, que sea mnemotecnia. Entonces uno viene, mira el programa, lee y dice, acá está almacenando la edad. Lo mismo pasa con el de abajo. Ahí tenemos dado el pi. Pi, ustedes sabemos que es una constante matemática, el 3,14, etcétera, etcétera. Que posiblemente yo esté haciendo, por ejemplo, un programa en el cual necesito, no sé, calcular el perímetro de algo y necesito el perímetro de una circunferencia, por ejemplo, necesito la constante pi. ¿Ah? Bien, los nombres de la variable no deben estar separados por espacios en blanco. Acá en el ejemplo ustedes ven que aparece, en la partecita aquí arriba, aparece un símbolo, un infraguión. También es conveniente, lo más práctico es poner los nombres juntos. O sea, si voy a poner, no sé, edad persona, escribo todo junto, edad persona. Bueno, obviamente que lo de la letra también es importante, o sea, lo que tiene que ver con el tipo es importante tenerlo en cuenta. Bien, una vez que yo declaro una variable, yo la voy a tener que inicializar. Pero lo importante es que ustedes entiendan el inicializar. Por un lado tenemos el declarar. El declarar es decir, como vimos acá en la anterior diapositiva, voy a decir que voy a crear una variable de tipo, por ejemplo, entero que se llame edad. Y otra cosa es asignar un valor a una variable. Cuando se declara una variable, ahí está, el programa normalmente le asigna un valor predeterminado. Dependiendo del tipo de dato que se utilice, va a ser el valor predeterminado que se le va a asignar. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo hago int edad, o sea, me creé la variable edad, el programa automáticamente me va a asignar, me le va a asignar un valor predeterminado, que por ejemplo puede ser el 0. Pero lo importante acá es ver cómo inicializamos la variable. Si miramos acá en el procedimiento, dice int edad y abajo dice edad igual 20. ¿Sí? Entonces, arriba la estoy declarando y abajo la estoy inicializando. Le estoy asignando un valor a esa edad. También esto se puede hacer todo de una sola línea. Todo en una sola línea. Como aparece aquí en la figura de abajo. Bien. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, cuando empecemos a trabajar con la parte de codificación, vamos a empezar a trabajar con la parte de variables. Y esas variables ustedes van a ver que de alguna forma son las que, o sea, que de alguna forma no, sino que les van a permitir poder almacenar valores y es importante que lo sepan. En Java, recuerden, cada instrucción lleva un punto y coma al final. Bien, espero que les haya servido. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo video en donde ya vamos a encarar un poquito lo que tiene que ver con la programación dentro del Eclipse.